La NASA creó este increíble rover llamado Curiosity y lo envió a Marte para ver qué más podemos descubrir sobre el planeta rojo, el cual posiblemente se convertirá en nuestro próximo hogar. Curiosity ha estado explorando la superficie de Marte, tomando mediciones y recopilando datos sobre el planeta durante más de 10 años. Y el buen y viejo Curiosity tropezó con algunas rocas onduladas por oleaje en una región de la superficie marciana que se esperaba que fuese más seca. Los científicos creen que esta zona fue, en realidad, el lecho de un lago. Podría ser el fondo de un lago seco y todo ese sedimento y otras cosas que se han acumulado allí. Todo esto puede darnos algunas pistas importantes sobre la historia del lago, como los tipos de organismos que podrían haber vivido allí, qué profundidad tenía, cuánto tiempo estuvo allí y aspectos similares. Estos patrones ondulados por las olas nos indican que estas rocas pueden haberse formado cuando fuertes vientos marcianos movían el agua en este gran y antiguo lago. ¿Conoces ese sonido específico que puedes escuchar cuando sostienes una concha marina junto a tu oído? En realidad lo oyes debido a la forma en que el aire queda atrapado dentro de la concha y se mueve contra sus paredes. El aire no puede escapar, así que vibra a frecuencias que dependen del tamaño del caparazón. En otras palabras, tienes la sensación de escuchar el sonido de olas que rompen en la orilla. Así es Marte en mi imaginación ahora, un lugar donde aún puedes escuchar el sonido perdido hace mucho tiempo de las olas que rompen contra las costas de lagos gigantes y misteriosos. Durante su misión, Curiosity también se encontró con un objeto metálico que resultó ser un meteorito. Esta inusual roca que vino del espacio está hecha de níquel y hierro. Su nombre es Cacao y tiene el tamaño de un auto pequeño. Mide 2 metros de largo y pesa más de 1 tonelada. Este es un descubrimiento importante porque no solemos encontrar objetos metálicos en la superficie marciana. La mayoría de las rocas allí están compuestas de basalto u otros materiales volcánicos, así que ese pedazo de metal podría revelarnos más sobre la historia de Marte y cómo se formó. Además, definitivamente se destaca. La superficie de este planeta es roja debido a los óxidos, mientras que Cacao tiene un aspecto metálico y es de color gris oscuro. También es redondeado y liso, lo que significa que una vez pasó por la atmósfera de Marte. También han habido otros robots explorando Marte, por ejemplo el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA se topó con dunas de arena circulares. Las dunas de arena son generalmente muy comunes en el planeta rojo. Vienen en muchas formas y tamaños diferentes, pero las circulares como estas son realmente raras. Consisten en arena oscura con material de color más claro rodeándolas, y lo genial es que están dispuestas en un patrón específico, similar a los radios de una rueda. Podría ser debido a la forma en que soplan los vientos. Pero volvamos a nuestro amigo Curiosity. Ha estado explorando muchas otras cosas interesantes como los niveles de oxígeno en la atmósfera marciana. Estos cambian dependiendo de la estación. Hay más oxígeno en primavera y verano. Sin embargo, aún no está claro por qué. Y por supuesto, incluso eso no es suficiente para que podamos respirar realmente allí. La concentración de oxígeno en Marte es del 0,1%, lo cual es aproximadamente 100 veces menos que la concentración en la atmósfera terrestre. La atmósfera de Marte está compuesta principalmente de dióxido de carbono con trazas de otros gases. El Curiosity fue tan eficiente que también decidió analizar la edad de las rocas que encontró, y parece que son mucho más antiguas de lo que pensábamos anteriormente. Algunas de ellas datan de hace más de 3.000 millones de años. El Curiosity también encontró moléculas orgánicas en muestras de suelo. Estas son básicamente los componentes fundamentales de la vida. Esto no prueba que haya vida en Marte. Es solo una de las cosas que sugieren que podría haber habido alguna forma de vida allí hace mucho tiempo.
el Curiosity descubrió evidencia potencial de que podría haber un gran reservorio de agua líquida debajo de la capa de hielo del Polo Sur, probablemente muy salada y llena de diferentes minerales. Esta alta salinidad es la razón por la que esta agua podría permanecer líquida a temperaturas mucho más bajas de lo normal. Sería genial tener algún tipo de océano subterráneo para darse un chapuzón, en especial cuando estos locos vientos marcianos están desatados en la superficie. Y sería genial tener algo que nos protegiera de esos niveles insanos de radiación en el planeta rojo. Hay algunos químicos y sales bastante tóxicos, llamados percloratos en el suelo marciano, que pueden ser realmente nocivos para los humanos. Los astronautas podrían terminar expuestos a estos productos químicos tóxicos, ya sea mediante el contacto directo con el suelo o al inhalar polvo que contiene estas sales. Además, estas sustancias podrían ser un problema para el cultivo de plantas. Este es un descubrimiento muy importante para las misiones a largo plazo a Marte, porque los astronautas necesitarían poder cultivar su propio alimento para poder sobrevivir mientras estén allí. Otra cosa que favorece la idea de vida potencial en Marte es el descubrimiento de metano. El metano es un hallazgo muy importante porque usualmente son los organismos vivos los que producen este gas. Entonces, ¿de dónde proviene si no de ellos? En realidad, hay algunas posibles explicaciones para eso. Una es la actividad geológica de los reservorios subterráneos. Otra idea es que los meteoritos llevaron metano al planeta rojo. Lo interesante es que los niveles de metano son más altos en áreas particulares. Así que sí, no sé tú, pero yo me mantendré en la teoría de que proviene de organismos vivos. Es posible que los volcanes en Marte aún estén activos. Sabemos que hay muchos volcanes extintos en el planeta rojo, pero nunca hemos encontrado suficiente evidencia para probar que algunos de ellos siguen activos. Los científicos estudiaron depósitos volcánicos y descubrieron que algunos volcanes podrían haber entrado en erupción hace quizás 50.000 años. Antes de eso, todos pensaban que la última erupción había ocurrido hacia 3 o 4 mil millones de años. Si pudieras comprimir la historia geológica de Marte en un solo día, sería como tener una erupción hace un segundo. Así que nunca se sabe, podría haber magma burbujeando en secreto bajo la superficie marciana. Todas las futuras generaciones que podrían terminar construyendo su vida allí realmente podrían divertirse. Marte se convirtió en un lugar frío y desolado que con el tiempo no puede sustentar la vida, y una de las principales razones de eso fue la pérdida de su atmósfera. El planeta rojo solía tener una atmósfera mucho más densa, similar a la de la Tierra. Una razón principal para eso es su campo magnético relativamente débil. El campo magnético de la Tierra ayuda a proteger nuestra atmósfera del viento solar, una corriente de partículas cargadas que proviene del Sol. Sin esta protección, Marte no tenía nada que lo ayudara a enfrentar esta fuerza increíblemente fuerte que eventualmente se llevó la mayor parte de su atmósfera. Otro factor que desempeñó un papel importante en la pérdida de la atmósfera de Marte es su gravedad relativamente baja. Debido a que Marte tiene una gravedad más débil que la Tierra, es más fácil que las moléculas de gas escapen al espacio. Así que Marte probablemente solía ser más similar a nuestro planeta, pero con su atmósfera actual, que es delgada, no puede retener calor, lo que lo hace muy frío y muy complicado para nosotros explorar. Pero quizás sea mejor para nosotros que no hayamos visitado el planeta rojo en tiempos antiguos. Hay una historia sobre una mega inundación antigua que podría haber ocurrido allí. Así que sí, Marte probablemente solía ser un lugar más húmedo y hospitalario de lo que es hoy, con hermosos ríos que fluían y sorprendentes lagos, estanques y otros cuerpos de agua. Y algunas investigaciones mostraron evidencia de grandes canales tallados en la superficie del planeta. Estos son mucho más grandes que cualquier otro que hayamos encontrado previamente en el planeta. Sugieren que esta mega inundación ocurrió hace miles de millones de años.
Quizás se produjo como resultado de diferentes factores como la actividad volcánica, el derretimiento del hielo y la liberación de dióxido de carbono de la corteza del planeta. La inundación también podría haber creado algunas piscinas temporales de agua. Con suerte, eso significará más pistas interesantes para encontrar rastros de vida microbiana. ¿Qué te parece? And we have liftoff. Says Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Hay una estructura extraña en Marte. Un cuadrado. Un cuadrado casi perfecto que se alza solo en el interminable desierto rojo. Y parece demasiado perfecto, demasiado preciso para ser algo que no sea artificial. La naturaleza es caótica y rara vez crea cosas que parezcan tan intencionadas. ¿Podría ser Bob Esponja? Nah. Así que el internet le echó un vistazo y perdió la cabeza, como tiende a hacer. La imagen se propagó como un virus en las redes sociales y dio pie a todas las teorías de conspiración que puedas imaginar. Algunos estaban convencidos de que era una prueba de que la vida inteligente había caminado alguna vez por las arenas marcianas. Bueno, adentrémonos y pongámoslo en claro. La imagen es real y muy antigua. La formación, no la foto. La cámara del orbitador de Marte de la NASA la tomó en 2001, cuando captó una pequeña parte del terreno marciano. Y ahí estaba el cuadrado. ¿Esa es evidencia de vida inteligente? Bueno, Marte es un mundo vacío ahora. Un desierto de color óxido. Pero hace mucho tiempo podría haber sido algo muy diferente. Un planeta lleno de ríos caudalosos, vastos océanos y espesas nubes atravesando el cielo. En un mundo así, la vida, si alguna vez tuvo una oportunidad, podría haber echado raíces. Y existe la posibilidad de que lo haya hecho. Los científicos piensan que la vida podría haber existido en Marte durante un breve periodo, de entre 4.100 y 3.000 millones de años atrás. Podría haber comenzado durante la era temprana de la historia marciana llamada periodo noéico y haber durado hasta el final del periodo espérico. Mientras tanto, en la Tierra, los primeros océanos recién comenzaban a formarse. La vida en nuestro planeta apenas empezaba, en forma de diminutas bacterias en ventilas hidrotermales de las profundidades marinas. Mientras Marte ya estaba bastante húmedo, en la Tierra no había plantas ni animales, solo vida microscópica tratando de sobrevivir. Entonces, Marte tomó la delantera en el juego de la vida. Tenía una atmósfera mucho más densa, que pudo haber atrapado suficiente calor para mantener el agua en estado líquido. Las redes de valles, enormes huellas a lo largo del paisaje rojo, nos cuentan una increíble historia de lluvias, ríos y lagos. En esa época, enormes asteroides aún impactaban Marte y podrían haber traído moléculas orgánicas con ellos. Pero si eso es cierto, ¿qué sucedió y a dónde se fue la vida? Un estudio reciente de la NASA sugiere que la respuesta es más complicada de lo que pensábamos. Los astrónomos creían que algo drástico le ocurrió a Marte y su clima acogedor desapareció. Su atmósfera se adelgazó. Sin un campo magnético fuerte como el de la Tierra que sirviera de protección, la radiación solar eliminó la atmósfera y dejó a Marte frío y seco. El océano simplemente se evaporó. Parte del agua escapó al espacio, mientras que el resto se congeló bajo tierra o quedó atrapado en los casquetes polares. Hoy, todo lo que queda es un recuerdo fantasmal. Canales secos y depósitos minerales salados. Pero parece que la transición no fue tan repentina. Fue lenta y gradual. El planeta fue cambiando de húmedo y cálido a frío y seco durante millones de años. De hecho, Marte mantuvo su océano incluso después de que las temperaturas descendieran a niveles de congelación. Algunas partes del planeta, especialmente las tierras bajas del norte, podrían haber permanecido húmedas durante muchos siglos. ¿El agua no debería congelarse cuando baja de 0 grados? Bueno, sí. Pero hay muchas razones por las que ocurrió este milagro, como la densa atmósfera de Marte y el agua caliente que viaja a través de las corrientes. Y durante ese periodo que mencionamos antes, desde el Noéico hasta el final del Esperiano, la vida podría haber encontrado un camino.
Los microbios de la Tierra prosperan en algunos de los lugares más hostiles, bajo el hielo antártico, en respiraderos de las profundidades marinas, en lagos volcánicos tóxicos. ¡A la vida no le importa! Por ello, estas épocas de la historia marciana podrían haber sido increíbles para la vida. Pero no te equivoques, Marte nunca fue un paraíso. Incluso durante sus épocas acogedoras no era tan exuberante y verde como podríamos imaginar. En sus primeros días, Marte era algo más extremo, más parecido a la joven Tierra. Durante el periodo noéico era cálido, pero húmedo. Luego, el clima cambió en el periodo hesperiano. Los océanos se extendieron a lo largo de las tierras bajas del norte, las temperaturas descendieron y la nieve se acumuló, formando enormes glaciares en el sur, lo que transformó al planeta en un mundo helado. Encontrar vida microscópica en ese momento es posible. ¿Pero una civilización inteligente? Eso es menos probable. El cuadrado que se volvió viral aún no es evidencia de vida inteligente, y aquí te explicamos por qué. Lo primero es que la gente se asusta porque la naturaleza no crea líneas rectas. Pero eso no es tan así. De hecho, lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos la calzada del gigante en Irlanda del Norte. Un hermoso campo de columnas basálticas hexagonales. Son completamente naturales, se formaron por la actividad volcánica. También está la Torre del Diablo en Wyoming. ¿La recuerdas de la película Encuentros cercanos de los años 80? Es una formación rocosa simétrica, creada por la erosión. Sin embargo, si viéramos estas creaciones desde el espacio, parecerían artificiales. ¿Qué es entonces este cuadrado? Podría tratarse de un patrón de fractura en la roca o de un terreno que se ha roto a lo largo de líneas rectas debido al estrés. Esto sucede en la Tierra a menudo cuando la roca se expande y se contrae con el tiempo. Y en Marte, la superficie es constantemente golpeada por meteoritos, viento y cambios extremos de temperatura. No es de extrañar que la roca se estrese. Lo que sucede aquí es otro caso de pareidolia. Es lo que más le gusta a nuestro cerebro: encontrar patrones en algo aleatorio. Evolucionamos así. Entonces, a veces miramos objetos naturales y vemos cosas increíbles. Caras en los árboles, animales en las nubes, formas y así sucesivamente. Además, la NASA ha estado fotografiando Marte durante décadas. Tenemos imágenes de alta resolución de cráteres, montañas, valles, lechos de ríos, de todo. ¿No nos habría dejado una civilización antigua, bueno, algo mejor que una roca con forma cuadrada? Aunque las formaciones se erosionan con el tiempo, encontraríamos más señales. Caminos, cimientos, artefactos, ruinas o al menos algo. Sin embargo, para ser justos, hemos visto unas cuantas cosas. El cuadrado no sería la primera vez que Marte nos juega una mala pasada. A lo largo de los años, hemos visto de todo, desde túneles hasta caras talladas. Incluso a pie grande. O esta puerta, por ejemplo. Una abertura rectangular, perfectamente cortada. Eso es lo que la gente vio cuando el astromóvil Curiosity de la NASA envió una imagen de los acantilados del este en el Monte Sharp. Es casi como un antiguo pasaje que conduce hacia las profundidades de la superficie. Solo tienes que entrar para encontrar alguna fantástica base subterránea. Bueno, la NASA decidió examinarlo más de cerca. Resulta que mide solo medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, el tamaño de una puerta para perros. Eso se debe a que lo que estamos viendo no es una puerta, sino una fractura abierta, una ruptura en la roca que ocurre naturalmente con el tiempo. Este tipo de grietas son comunes, tanto en la Tierra como en Marte. Se forman cuando la roca madre se estresa, se expande, se contrae o se erosiona por el viento y el paso del tiempo. Si caminaras por un desierto aquí en la Tierra, verías muchas formas similares. Los cañones, acantilados e incluso rocas tienen fracturas que, desde el ángulo correcto, podrían parecer puertas. Salvo que no están siendo fotografiadas por la NASA. Además, la rectitud de las líneas resultó ser solo un truco de perspectiva.
Si alejas la imagen, verás que es solo una pequeña interrupción en una formación rocosa mucho más grande. También tenemos el famoso rostro de Sidonia. La foto fue tomada en 1976 por la sonda Viking 1 de la NASA cuando estaba escaneando Marte. En la región conocida como Sidonia, captó lo que parecía un rostro humanoide enorme, una formación rocosa de unos 2 kilómetros de largo. Y este rostro inspiró libros, documentales, películas y podcasts. Pero cuando los orbitadores Viking de la NASA tomaron las primeras imágenes de Sidonia, las cámaras no eran muy avanzadas. La imagen del rostro tenía baja resolución y hacía que los detalles se vieran borrosos. Las misiones posteriores de la NASA contaron con cámaras mucho mejores. Y cuando el Mars Global Surveyor volvió a Sidonia en 2001, la verdad fue innegable. La cara era solo una colina. Una formación rocosa irregular con crestas y depresiones esculpidas por el viento y la erosión. Y en 2006, durante otra misión, se realizó una imagen a color con un detalle increíblemente alto. No había rastros de una cara en absoluto. ¡Ese es otro truco de la pareidolia! Marte tiene muchos secretos por descubrir. Sin embargo, están relacionados con su fascinante historia, no con alguna antigua civilización secreta. La conclusión es que no debes confiar en todo lo que ves en Internet. A veces una roca misteriosa simplemente es una roca. Marte podría estar alterando en secreto las profundidades de nuestros océanos. El planeta rojo está a 225.300.000 kilómetros de la Tierra, por lo que alguna vez pensamos que no podría tener mucho impacto en nosotros. Pero eso cambió recientemente con el descubrimiento de una especie de efecto mariposa. Lo que comienza con una pequeña atracción gravitacional en el espacio termina creando enormes remolinos aquí. Esta sospecha comenzó cuando los científicos decidieron explorar casi 300 agujeros profundos perforados en el fondo del océano, que se realizaron en los años 60. Su objetivo era comprender la fuerza de las corrientes oceánicas profundas mediante el análisis de sedimentos, es decir, materiales como arena o lodo que se acumularon en el fondo del océano durante los últimos 65 millones de años. El fondo del océano tiene capas sobre capas de sedimentos. Cuando estas capas muestran un patrón continuo, significa que los materiales se han ido depositando gradualmente con el tiempo sin interrupciones repentinas. En otras palabras, las corrientes profundas eran calmas y estables. Pero los investigadores también notaron un patrón extraño. Durante periodos de tiempo específicos, no pudieron encontrar registros de sedimentación, lo que significa que algo estaba interrumpiendo este proceso. La razón más probable de estos huecos fue la presencia de intensas corrientes en el fondo del mar. Debido a que eran tan fuertes, probablemente movieron los sedimentos de sus posiciones originales. Pero aquí está la parte extraña. Todos los huecos identificados en el estudio ocurrieron a intervalos de exactamente 2.400.000 años. Los datos mostraron un total de 27 interrupciones. Eso no puede ser solo una coincidencia. Así que los científicos se dieron cuenta de que no estaban revisando simples pausas en el proceso de sedimentación, sino que estaban analizando la presencia de ciclos. Según los expertos, la única explicación plausible para ellos radica en el espacio, y tal vez sea el resultado de algo conocido como grandes ciclos astronómicos. Para comprender este proceso, primero debemos mencionar los ciclos de Milankovitch. Llevan el nombre del científico serbio que sugirió hace un siglo que los cambios en la forma en que la Tierra se mueve alrededor del Sol y se inclina sobre su eje pueden afectar el clima a largo plazo de la Tierra. La cuestión es que los movimientos de la Tierra pueden ser afectados por muchas cosas, incluyendo otros planetas. La órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, pero se le aproxima mucho. Sin embargo, de vez en cuando, esta trayectoria es directamente afectada por la atracción gravitatoria de Júpiter y Saturno, por lo que es como si estos dos planetas gigantes pudieran tirar de nuestra órbita, haciendo que se vuelva más elíptica. Variaciones como esta pueden afectar la cantidad y distribución de la luz solar, cambiando el clima aquí en la Tierra.
Según la teoría de Milankovitch, los patrones climáticos de la Tierra cambian en ciclos de 405.000 años, 100.000 años, 41.000 años y 23.000 años. Y la teoría es que estos ciclos podrían desencadenar el inicio y el fin de los periodos de glaciación, también conocidos como eras de hielo. Sus teorías fueron confirmadas en los años 70 por científicos que también buscaban evidencia de estos ciclos en los sedimentos del fondo oceánico. Recientes cálculos han demostrado que, además de los ciclos de Milankovitch, existen cambios climáticos que siguen ritmos mucho más lentos. No cambian cada decenas de miles de años, no. Estamos hablando de periodos que se extienden a lo largo de millones de años. Y precisamente de esto tratan los grandes ciclos astronómicos que mencioné antes. Sabemos sobre tales fenómenos por evidencia basada en matemáticas y modelada por computadora. Pero es muy difícil hallar alguna prueba geológica de la existencia de estos ciclos astronómicos de millones de años ni cualquier pista de cómo afectan a la Tierra. Al menos hasta ahora. Resulta que lo que los científicos encontraron en el fondo del océano podría ser justamente la prueba que necesitábamos. Y eso se debe a que el periodo de 2.400.000 se alinea exactamente con los registros de interacciones entre la Tierra y Marte. A medida que los dos planetas trazan sus trayectorias orbitales, sus campos gravitacionales interactúan en un proceso conocido como resonancia. Sí, exactamente como lo que ocurre con Júpiter y Saturno. De vez en cuando, las fuerzas gravitacionales del planeta rojo acercan un poco nuestra órbita al Sol. Y al igual que los ciclos más cortos de Milankovitch, este gran ciclo también afecta nuestro clima. En este caso, al aumentar la radiación solar que llega a la Tierra, hace que nuestro planeta se caliente. Para ser honestos, los expertos creen que esta cantidad extra de radiación solar que Marte, de alguna manera, puede darnos no es tan importante. Es decir, no va a hacer que nuestro planeta sea tan caliente como para hacernos sentir que estamos pisando el Sol. Pero esta pequeña diferencia en el clima puede ser suficiente para cambiar algunos comportamientos en la Tierra, como las corrientes oceánicas. Los climas más cálidos tienden a producir tormentas importantes más frecuentes. Y eso a menudo genera remolinos que agitan los sedimentos, también descritos como remolinos gigantes, que pueden llegar al fondo marino en las partes más profundas del océano, conocidas como el abismo. Encontrar esos vacíos en el registro de sedimentos del océano profundo es impresionante, porque probablemente sea la evidencia más sólida que tenemos de los grandes ciclos astronómicos. Como mencioné al principio del video, es como el efecto mariposa. Cada 2.400.000 años, la atracción gravitacional de Marte altera la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, haciendo que nuestro clima se caliente. Y cuando el planeta está más cálido, puede llevar a la formación de grandes remolinos, que terminan volteando las aguas del océano profundo. Y hay algo más. Los ciclos encontrados en la investigación también coinciden con los periodos ya conocidos de climas más cálidos a lo largo de la historia del mundo, como el famoso máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Este suceso ocurrió hace unos 56 millones de años, cuando la Tierra se calentó aproximadamente 8 grados. Han surgido muchas teorías que tratan de explicarlo, como un fallo en la órbita de la Tierra o quizá el paso de un cometa. Pero con este nuevo estudio, parece que Marte también podría estar involucrado en este hecho. Los nuevos hallazgos son bastante convincentes y emocionantes, claro. Pero los científicos deben trabajar más para vincular estos posibles ciclos de cambio climático con las corrientes del fondo marino. Es decir, hicieron un buen trabajo al encontrar una explicación para las lagunas de sedimentación. Pero hasta ahora es solo una sugerencia. Sin embargo, su éxito es realmente importante para toda la comunidad científica. Después de todo, saber exactamente cuándo ocurren estos grandes ciclos astronómicos y cómo afectan a la Tierra puede ayudarnos mucho, especialmente para diferenciar cuándo el cambio climático ocurre debido a un fenómeno natural y cuándo se debe a la intervención humana. Estudiar estos remolinos también puede proporcionar a los científicos información crucial sobre cómo el cambio climático afecta la circulación oceánica. Por lo tanto,
Otra razón por la que este hallazgo es tan importante tiene que ver con el posible colapso de la circulación de vuelco meridional del Atlántico. En resumen, este es un sistema de corrientes oceánicas que hace circular agua dentro del océano Atlántico y que es responsable de llevar agua cálida hacia el norte y agua fría hacia el sur. Esto es lo que proporciona calor a diferentes partes del mundo y también transporta nutrientes necesarios para sostener la vida marina. Sin embargo, este sistema podría detenerse o volverse demasiado lento en cualquier momento. Si eso ocurre, las aguas superficiales ricas en oxígeno dejarían de mezclarse con las aguas más profundas. Pero lo positivo es que este posible vínculo entre Marte y la Tierra ofrece una visión alentadora de esta situación, ya que sugiere que en un mundo más cálido, corrientes oceánicas profundas más intensas podrían evitar que nuestros mares se estanquen. Pero nuevamente es solo una sugerencia. La evidencia sigue siendo escasa. Algunos expertos escépticos señalan que, aunque los torbellinos se han vuelto más activos en las últimas décadas, las observaciones satelitales han mostrado que sus corrientes no siempre logran alcanzar el fondo marino y mantener una circulación de agua efectiva. Por ahora, lo único que sabemos es que es difícil determinar quién tiene razón. Solo los estudios futuros lo revelarán. Al igual que la pequeña locomotora, el astromóvil Curiosity de la NASA ha estado explorando el cráter Gale en Marte, tratando de descubrir qué pudo haber sucedido hace miles de millones de años que convirtió el planeta en un desierto roco. Y parece que finalmente podría haber encontrado algo. Aunque la vida parece imposible en Marte ahora, hace eones pudo haber sido un mundo más parecido a la Tierra, con una atmósfera densa, agua e incluso vida. Y parece que las cosas cambiaron recientemente. Los estudios muestran que hace apenas 3.000 millones de años el hemisferio norte de Marte podría haber albergado un océano estable. En la Tierra, el eón arcaico estaba en pleno apogeo. Los volcanes estaban en su punto más alto y la vida estaba dando sus primeros pasos. La vida quizás estaba también naciendo en Marte. No en un páramo helado como la Antártida, sino en un cuerpo de agua como un océano terrestre. Y este clima similar al de la Tierra extendió el periodo habitable de Marte por unos 500 millones de años más de lo que pensábamos antes. En otras palabras, hubo 500 millones de años en los que fue exactamente como la Tierra, con condiciones ideales para que la vida comenzara a formarse. Pero luego, algo pasó que cambió las cosas para siempre. La atmósfera se hizo más fina, Marte perdió sus océanos y se convirtió en el lugar frío y desolado que vemos hoy. Ha sido un misterio durante un tiempo, pero ahora el Curiosity se topó con algo interesante en el cráter Gale, una vasta cuenca de la superficie marciana donde hace miles de millones de años el agua fluía libremente. Encontró carbonatos, materiales que pueden revelarnos todo sobre el antiguo clima marciano. Estos son minerales que se forman cuando el dióxido de carbono o CO2 se disuelve en agua, lo que significa que para formarlos necesitas dos cosas, una atmósfera densa y agua líquida. En la Tierra, el CO2 es muy importante porque ayuda a atrapar el calor del Sol en la atmósfera. Esto mantiene nuestro planeta lo suficientemente cálido para sustentar la vida. Las plantas lo consumen durante la fotosíntesis para formar oxígeno que los humanos y los animales necesitamos para respirar. En Marte, la presencia de CO2 muestra que realmente existió algún tipo de sistema climático. Cuando el CO2 comienza a disolverse en agua, reacciona con ciertos minerales en el suelo como el calcio o el magnesio y forma carbonatos. Eso es algo parecido a cómo se forman los caparazones marinos en los océanos aquí en la Tierra, pero en su lugar ocurrió con las rocas en Marte. Y este descubrimiento es enorme. Estos carbonatos actúan como fósiles del antiguo clima del planeta. Almacenan información sobre cómo era Marte hace mucho tiempo. Al estudiarlos, los científicos pueden echar un vistazo al pasado de Marte, en la época en que el agua estaba presente. Pueden indicarnos cómo ha cambiado la atmósfera marciana con el tiempo. Muestran si la atmósfera era cálida o fría, si había mucha agua alrededor y qué ocurrió en general con el planeta. Por suerte, el Curiosity estudia todo esto justo allí. Cuenta con el análisis de muestras en Marte y el espectrómetro de láser ajustable. Esas son como las herramientas forenses de Marte. El SAM es un mini laboratorio sobre ruedas y es capaz de calentar muestras de roca marcianas a temperaturas extremas. Hay 2 hornos que pueden calentar muestras a casi 1000 grados. Este intenso calor hace que las rocas liberen gases atrapados en su interior que son como huellas dactilares antiguas de la atmósfera de Marte.
Una vez liberados, el TLS los analiza en detalle, descomponiéndolos en sus partes más diminutas. Y lo que los científicos descubrieron desafió todas nuestras suposiciones sobre Marte. Resulta que este planeta no solo alguna vez fue húmedo, sino que hubo algo que llevó al secado y enfriamiento gradual del planeta. En otras palabras, el agua de Marte no solo desapareció, se evaporó rápidamente bajo condiciones extremas. Entonces, ¿qué le ocurrió? Los astrónomos formularon dos posibles explicaciones. La primera sostiene que Marte experimentó períodos en los que a veces estaba húmedo y otras veces seco. El agua no perduraba mucho tiempo. Podría haber aparecido en ráfagas cortas con lapsos en los que se secaba y luego retornaba. La segunda posibilidad es más intensa. El agua que había allí era increíblemente salada y fría. Por lo tanto, en lugar de estar líquida, estaba mayormente congelada. Esto habría hecho que el planeta fuera demasiado inhóspito para la vida tal como la conocemos, ya que las condiciones habrían sido demasiado extremas para que algo sobreviviera. Ambas posibilidades lamentablemente significan que Marte no fue acogedor y lleno de vida en el pasado como algunos esperaban. Bueno, al menos no en la superficie. Sin embargo, eso no significa que no pueda existir vida subterránea. Esta sigue siendo una posibilidad, y para encontrar más, debemos seguir buscando indicios de agua. De hecho, después de años de explorar Marte, los científicos acaban de hacer un descubrimiento asombroso. Bajo la rocosa superficie del planeta rojo se encuentra un reservorio oculto de agua líquida. Esta vez es agua real, no son los casquetes de hielo congelados ni el vapor en la atmósfera, aunque está kilómetros por debajo de la corteza marciana. Este avance proviene de datos recopilados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA. Este equipo pasó 4 años escuchando los sutiles temblores de Marte y analizó más de 1.300 sismos marcianos. Gracias a esto, los científicos pudieron trazar cómo las ondas sísmicas se desplazaban a través del planeta, y se revelaron bolsas de agua líquida entre 10 y 20 kilómetros bajo tierra. No solo un lago, sino charcos. Así que utilizaron los mismos métodos que usamos aquí en la Tierra para encontrar agua subterránea, petróleo y gas, y lograron reconstruir el sistema subterráneo marciano. Verás, a medida que el agua desaparecía y se secaba, parte de ella se escapó al espacio cuando Marte perdió su gruesa atmósfera protectora. Sin embargo, este descubrimiento muestra que gran parte del agua no desapareció, solo se hundió profundamente bajo tierra, donde aún se encuentra hoy en día. Tan cerca, pero fuera de alcance. Ese es un gran avance. El agua es la molécula más importante cuando se trata de moldear el destino de un planeta. Y aunque dijimos que Marte no estaba lleno de vida antes, esto no elimina la posibilidad de que tenga vida ahora. Si aún existe agua líquida en las profundidades del subsuelo, ¿podría haber también algunos microbios ocultos ahí? La vida tal como la conocemos no puede sobrevivir sin agua líquida. Y ahora, con este descubrimiento, la idea de vida en Marte se ha vuelto más plausible que nunca. Sin embargo, hay un inconveniente. Aunque esta agua pueda parecer un tesoro para los futuros planes de colonización de Marte, no será fácil acceder a ella. Decir que perforar 10 kilómetros de profundidad en la corteza no es poca cosa es quedarse corto. Para que lo sepas, aquí en la Tierra, la mayor profundidad a la que hemos perforado es aproximadamente 12 kilómetros. Fue en el proyecto del Pozo Superprofundo de Kola, y este proyecto llevó la tecnología actual al límite. Calor intenso, presión, fallas en el equipo, lo que imagines. Con Marte eso sería aún más loco. Tiene un ambiente mucho más frío, una atmósfera muy delgada y falta de infraestructura. Esto haría que cualquier misión de perforación sea extremadamente difícil. Para llegar a los reservorios de agua enterrados tan profundamente en Marte, necesitaríamos equipos de perforación especializados que de alguna manera lleguen allí. Deberían ser capaces de manejar el frío extremo, la baja presión y la diferente gravedad. Y todo se debería operar de forma remota y, de preferencia, ser irrompible, además de necesitar toneladas de energía. Sí. Es posible que solo podamos hacer esto en el futuro, cuando tengamos sistemas automatizados o astronautas en Marte. Esa no es una tarea rápida ni siquiera para los multimillonarios más ambiciosos. Así que, por ahora, lo que esconden estos reservorios es un misterio. Pero al menos no es el único. Como mencionamos antes, Marte esconde uno de sus mayores secretos bajo su polo sur helado, otro vasto lago enterrado de agua líquida. El radar lo reveló mientras escaneaba la capa de hielo de esta región, Ultimi Scopuli. Es extraño que haya logrado permanecer líquido con temperaturas tan bajas. Eso probablemente se deba al calor geotérmico que hay bajo la superficie de Marte. Y podría haber vida allí también,
así que ahora están pensando en explorar primero este lago, ya que sería mucho más fácil. El trabajo del Curiosity es increíble y sigue ayudándonos a desentrañar las capas del antiguo clima de Marte, dándonos nuevas piezas del rompecabezas sobre lo que le sucedió a nuestro vecino. Esto podría ayudarnos a evitar errores similares en el futuro. Algo se acerca a la superficie del planeta. Parece una bola de fuego que viaja a una velocidad increíble. Pronto se hace evidente que la colisión es inevitable. ¡Bam! El impacto deja un enorme cráter. Evapora miles de kilómetros cúbicos de roca sólida y también desencadena una serie de terribles desastres naturales. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Crees que estoy hablando de la colisión catastrófica que ocurrió hace unos 66 millones de años en la Tierra? Ya sabes, la responsable de la extinción de los dinosaurios no aviares y de 3/4 partes de las demás formas de vida de nuestro mundo. Pero no, el desastre del que estoy hablando ocurrió en un planeta diferente. Los científicos creen que nuestro vecino cercano, Marte, experimentó una vez la misma catástrofe que asoló la Tierra. Ocurrió hace unos 3.400 millones de años. La colisión de un asteroide podría haber provocado un mega tsunami en el planeta rojo, similar al que causó el impacto de Chicxulub en la Tierra. Los científicos han identificado un cráter de impacto en Marte que probablemente fue dejado por la colisión de un cometa o asteroide con la superficie del planeta. Lo más probable es que el cuerpo espacial aterrizara en un océano de las tierras bajas del norte de Marte, y el impacto fue tan potente que provocó un mega tsunami. Antes de los últimos estudios, la ubicación exacta del cráter no estaba verificada, era solo una teoría. Para confirmarlo, un equipo de astrónomos simuló una colisión de un cometa y un asteroide en la zona donde suponían que estaba el cráter. Incluso bautizaron este cráter con el nombre de Paul. Paul tiene 109 kilómetros de diámetro y se encuentra en una región que está a casi 122 metros por debajo del supuesto nivel del mar. De todos modos, las simulaciones formaron varios cráteres del mismo tamaño que Paul. Una de estas afirmaba que los cráteres habían sido dejados por un asteroide de 8 kilómetros de ancho que había encontrado una fuerte resistencia en la Tierra. La otra simulación mostraba que los cráteres habían sido causados por un asteroide un poco más pequeño que encontró una resistencia del suelo más débil. Pero según ambas simulaciones, el cráter de impacto tenía casi 112 kilómetros de diámetro y las colisiones produjeron megatsunamis a una distancia de hasta 1.450 kilómetros del centro del lugar del impacto. Las simulaciones también ayudaron a los científicos a calcular la altura del tsunami. Medía unos 250 metros, casi tan alto como la Torre Eiffel. Los autores del estudio también sugieren que el cráter de Paul podría ser similar al de Chicxulub en nuestro planeta. Se cree que el asteroide Chicxulub, tal y como lo conocemos ahora, procedía de los confines del sistema solar. Este cuerpo espacial tenía al menos 10 kilómetros de diámetro. Se estrelló en las aguas poco profundas del mar cerca de la península de Yucatán. El impacto fue tan potente que dejó su firma en toda la superficie del planeta. En 2021, investigadores descubrieron que la colisión había esculpido megagrietas en la corteza terrestre en la región de la actual Luisiana Central. Un estudio aún más reciente sugiere que el asteroide también desencadenó un tsunami tan devastador que erosionó los sedimentos del fondo marino a medio mundo de distancia. El equipo de científicos remodeló los acontecimientos de los 10 primeros minutos tras el impacto, y el modelo demostró que el asteroide había producido olas hasta 30.000 veces mayores que uno de los mayores tsunamis jamás registrados, el del Océano Índico que asoló Indonesia en 2004. La colisión desplazó tanta agua que creó una ola de casi 1,5 kilómetros de altura. Eso es como 2 Burj Khalifa, que es la construcción más alta del mundo, apilados uno encima del otro. Y, por supuesto, todo ese espacio no permaneció vacío mucho tiempo. El océano volvió a brotar para llenar el cráter. Pero en el proceso, solo rebotó en el borde del cráter, lo que produjo aún más olas. Después de eso, las olas del tsunami de más de 10 metros de altura viajaron alrededor del mundo a una velocidad de 1 metro por segundo, azotando todas las costas en su camino. Imagina que un edificio de 3 plantas se te viene encima. No es de extrañar que las olas más grandes y rápidas se produjeran cerca de la zona de impacto en las aguas abiertas del Golfo de México. Estas se elevaron más de 100 metros de altura, lo que es más alto que la Estatua de la Libertad, y se movieron a una velocidad 10 veces mayor que las olas de tsunamis más recientes. Pero volvamos al planeta rojo. Algunos expertos creen que en Marte podrían haberse producido no uno, sino 2 megatsunamis. Podrían haber sido provocados por un par de impactos de meteoritos que se produjeron con varios millones de años de diferencia. Entre estas 2 colisiones, Marte atravesó un periodo de cambios climáticos. Como consecuencia, el agua líquida de su superficie se convirtió en hielo. En otras palabras, lo más probable es que el primer impacto de asteroide produjera olas compuestas de agua líquida, y el segundo tsunami probablemente se formó por trozos redondeados de agua helada.
Por cierto, es posible que el mayor asteroide que haya chocado contra la Tierra no fuera el que acabó con los dinosaurios. Es probable que se produjera una colisión mucho más catastrófica hace unos 3.500 millones de años. Nuevas pruebas halladas por científicos en el noroeste de Australia sugieren que el asteroide del que hablo tenía entre 19 y 29 kilómetros de diámetro. Golpeó la Tierra a una velocidad inmensa, liberando una cantidad de energía inimaginable. Esto me hizo pensar, ¿y si algo así ocurriera hoy en día? Más de 30.000 objetos que giran alrededor de la Tierra en la actualidad podrían chocar potencialmente contra nuestro planeta. La NASA considera que unos 1.500 de ellos son potencialmente peligrosos. Estas rocas espaciales son los restos que quedaron tras la formación del Sistema Solar hace unos 4.600 millones de años. Por ejemplo, en 2004, astrónomos descubrieron un enorme asteroide cerca de la Tierra. Las primeras observaciones mostraron que la probabilidad de que la roca espacial chocara con nuestro planeta era inferior al 3%. El asteroide recibió el nombre de Apophis, mide más de 365 metros de diámetro y pesa unos 20 millones de toneladas. Se supone que cruzará el cielo el 13 de abril de 2029. Apophis pasará a una distancia de 30.600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Pero aunque esta roca espacial no llegue a nuestro planeta en 2029, eso no significa que no regrese 15 años después, en 2036. Si un objeto así choca contra la Tierra, las consecuencias serán imprevisibles. Pueden ir desde cristales y ventanas rotas hasta la desaparición de la mayoría de las formas de vida de la faz de la Tierra, y probablemente afectará a Internet. Este último pensamiento es realmente aterrador, pero por suerte es probable que las tecnologías modernas nos ayuden a evitar cualquier consecuencia catastrófica. Los expertos han desarrollado varias formas de evitar que se produzca una catástrofe de película en la vida real. Por un lado, podríamos utilizar una nave espacial para desviar su trayectoria a este visitante del espacio exterior. También podríamos hacerlo estallar en pedazos. Los científicos también podrían ralentizarlo con la ayuda de luz solar concentrada. También se podría alejar con un tractor gravitatorio. Se trata de una nave espacial teórica que puede influir en los objetos del espacio sin tocarlos. En las películas de ciencia ficción, un enorme asteroide se acerca sigilosamente a la Tierra y resulta ser una desagradable sorpresa para los astrónomos. Se precipita hacia nuestro planeta a una velocidad vertiginosa y es descubierto apenas unas semanas o incluso días antes de la colisión. En realidad, los científicos vigilan constantemente todos los objetos de gran tamaño en la vecindad de la Tierra. Esto significa que habría tiempo de sobra para hacer algo antes de que ocurriera lo inevitable. Hay 3 tipos de misiones que los científicos podrían preparar con poca antelación. Tipo 0, que es cuando una nave espacial pesada se lanza hacia el intruso con un único objetivo, desviarlo de su trayectoria. En este caso, los astrónomos tendrían que basarse en la información ya disponible. La misión tipo 1 consistiría en un explorador. Se lanzaría primero para obtener información más precisa sobre la roca espacial. Solo después se lanzaría la nave principal. Con información más clara, el viaje sería mucho más productivo, y si los científicos optaran por la misión tipo 2, enviarían un explorador y una pequeña nave espacial al mismo tiempo. La nave desviaría un poco al asteroide de su trayectoria. A continuación, el explorador recogería toda la información necesaria. Basándose en estos datos, la nave terminaría su trabajo con un segundo empujón más afinado. Y si ninguno de estos métodos funcionara, se podría intentar ir bajo tierra o incluso construir un refugio en el fondo del océano. Pero en este caso tendríamos que encontrar fuentes de energía que nos ayudaran a sobrevivir durante al menos varias décadas. Además, habría que crear un sistema de soporte vital que mantuviera el aire y el agua frescos. Marte es el primo espacial de la Tierra. Es el 4º planeta de nuestro sistema solar y con la mitad del tamaño de la Tierra. También tiene 2 pequeñas lunas compañeras, Phobos y Deimos. Estas lunas tienen forma de papa. Phobos es el rey del drama, ya que se mueve más cerca de Marte y planea un aterrizaje forzoso en unos 50 millones de años. Deimos es mucho más tranquilo y se mantiene más alejado de Marte. Marte obtuvo un apodo genial, el planeta rojo, gracias a su superficie de color rojo óxido. Este color era tan brillante que fue detectado por astrónomos hace muchos años. Incluso a veces se puede divisar en el cielo a simple vista un pequeño punto escarlata. Y puede que tenga vibras cálidas, pero en realidad Marte es un desierto muy frío. Las temperaturas allí pueden caer hasta los 150 grados bajo cero. ¿Pero Marte fue siempre nada más que un desierto de aspecto oxidado? En realidad, no. Los científicos creen que, quizás hace muchos años, este planeta era similar al nuestro. Te presento al Curiosity, el astromóvil detective creado por el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA.
Los científicos quieren saber todo sobre el clima marciano, el paisaje y otros temas similares. El Curiosity es un robot bastante pesado del tamaño de un automóvil, de unos 900 kilogramos. Inició su viaje en el 26 de noviembre de 2011 y logró aterrizar en Marte el 6 de agosto de 2012. Originalmente, la misión del Curiosity debía durar 2 años, pero sigue adelante. El Curiosity es básicamente un laboratorio espacial sobre ruedas. Está equipado con cámaras, espectrómetros, detectores de radiación y sensores para explorar el entorno marciano. Mientras el Curiosity recorre la superficie, rebobina la historia de Marte. Y durante su misión, el astromóvil descubrió algo increíble: señales de lagos y ríos de hace mucho tiempo. Verás, el lugar favorito del Curiosity para explorar es el cráter Gale. Es un oasis marciano prehistórico donde quizás hubo agua. Hay una enorme montaña en el medio llamada Monte Sharp. Este lugar es más alto que 10 torres Eiffel apiladas una encima de otra, y tiene capas de rocas que guardan los antiguos secretos de Marte. Recientemente, los científicos descubrieron algo impresionante al estudiar los datos del Curiosity: grietas de lodo. ¿Qué tiene de sorprendente eso? Bueno, no son simples grietas, son como mensajes del pasado. Significa que el suelo marciano solía mojarse y luego secarse nuevamente. El lodo del suelo se encogía y se agrietaba durante las fases de secado, creando estas uniones en forma de T. Además, parece que el suelo de Marte pasó por varios ciclos de humedad y sequedad. Sucedió tal vez hasta 10 veces. Esto hizo que las uniones se convirtieran en grietas en forma de Y. Cuando un montón de estas grietas en forma de Y se juntaban, creaban un patrón genial, algo así como un mosaico de hexágonos. Se parece a los panales de abejas o incluso a la piel de un dragón. Cada uno de estos hexágonos tiene el tamaño de un caramelo. Ciclos similares han ocurrido en la Tierra y están ligados al nacimiento de la vida. Cuando el agua se evapora, deja atrás un concentrado que es excelente para las reacciones químicas. Y estas reacciones podrían ser las mismas que inician la vida. Estos hexágonos han estado presentes por un tiempo increíblemente largo, de miles de millones de años. Pero eso significa que Marte alguna vez tuvo un clima parecido al de la Tierra, y tal vez vida. De hecho, el planeta rojo incluso tiene algunos indicios de agua en este momento, en forma de hielo oculto en los polos. Marte tiene los polos norte y sur, y al igual que en la Tierra, son las capas de hielo del planeta rojo. Imagina la capa del norte como un gran panqueque helado de aproximadamente 1000 kilómetros de ancho. La capa del sur es un poco más pequeña, de alrededor de 350 kilómetros. Pero tiene una capa de hielo más gruesa, casi como una bola de nieve con una cáscara resistente. Cuando es invierno en los polos, hay una noche increíblemente larga. Sin luz solar, solo oscuridad helada. Durante ese tiempo, alrededor del 30% del aire se convierte en CO2 congelado. Es hielo seco, el mismo material que a menudo se usa en las películas de terror. Pero cuando los polos despiertan a la luz del sol, el hielo seco se convierte nuevamente en gas. Todo este proceso de congelación y deshielo crea nubes y escarcha, tal como en la Tierra. Una vez un astromóvil llamado Opportunity incluso captó algunas nubes hechas de hielo de agua. Pero eso no necesariamente significa que Marte alguna vez prosperó como la Tierra. La vida necesita más que ciclos de humedad y sequía para surgir. Requiere la atmósfera adecuada y otros ingredientes especiales. No estamos seguros de si Marte tenía todos esos elementos. E incluso si los tenía, no hay garantía de que la vida realmente ocurriera. Pero esto plantea otra pregunta muy importante. ¿Ha albergado Marte alguna vez diminutas criaturas vivientes? El Curiosity no es el único robot que intenta encontrar la respuesta a eso. También hay un astromóvil llamado Perseverance que está tratando de encontrar pistas sobre la vida en Marte. Está excavando en un antiguo cráter marciano que una vez estuvo lleno de agua. Y como un paleontólogo espacial,
El Perseverance está buscando señales fosilizadas de antiguas criaturas. Y aquí viene lo curioso. Algunos científicos piensan que nos topamos con esas señales hace casi medio siglo. El único problema es que podríamos haberlas destruido por accidente. Sucedió incluso antes de que el Curiosity empezara a recorrer Marte. Allá por los años 80, dos increíbles módulos de aterrizaje de la NASA, Viking 1 y Viking 2, hicieron una parada en el planeta rojo. Estos módulos se tomaron una selfie. Y luego también realizaron algunos experimentos curiosos en el suelo marciano. Todo para encontrar señales de vida. Lo que hallaron es una sustancia orgánica extraña llamada perclorato. Es un compuesto que usamos en fuegos artificiales o combustible para cohetes. Pero la mayoría de los resultados no parecieron ser muy prometedores. Incluso mezclaron un poco de suelo con agua y nutrientes, con la esperanza de que si hubiera microbios marcianos, se dieran un festín con las delicias y como resultado devolvieran gas radiactivo. Pero, lamentablemente, eso no sucedió. Ahora, aquí está el problema. Algunos científicos creen que tal vez el agua que añadieron en ese entonces en realidad destruyó a esas diminutas criaturas marcianas. Pobres microbios que solo estaban pasando el rato y de repente fueron empapados por un montón de líquido extraño. Algo como esto no sería muy agradable para los microbios de la Tierra. Ellos viven dentro de rocas y succionan agua del aire. Echarles agua provocaría un desastre total. Así que, por supuesto, darles nutrientes después de eso no serviría de nada. Si apenas has sobrevivido a un baño de agua, probablemente no estés de humor para un banquete. Quizás estos amiguitos marcianos tengan algo llamado peróxido de hidrógeno en sus células. Les ayuda a vivir en un entorno extremo. Si eso es cierto, podría explicar todos los resultados de los experimentos. Verás, los instrumentos calentaron las muestras. Entonces, si había peróxido de hidrógeno, ¡habría explotado!, eliminando a los pequeños y destruyendo sus acogedoras moradas al instante. Imagina lo ridículo que sería si resultara que por accidente destruimos los únicos signos de vida de Marte. Idealmente necesitamos una nueva misión para poner a prueba esta teoría. Esperemos que no sea cierto. En cualquier caso, el viaje no ha terminado. Hay más misiones planeadas para Marte, e incluso los humanos podrían visitar este planeta algún día. La próxima misión es el Mars Sample Return. Es un proyecto de colaboración genial entre la NASA y la ESA, que se unen para traer de vuelta recuerdos de Marte, recolectados por el confiable astromóvil Perseverance de la NASA. Va a haber un montón de naves espaciales. Trabajarán juntas para traer de vuelta estas valiosas muestras de Marte. Se tiene previsto que lleguen a la Tierra a principios o mediados de la década de 2030. Y la diversión no se detiene en Marte. Estas misiones son solo el comienzo para una aventura aún mayor. Explorar las lunas heladas alrededor de Saturno y Júpiter. Estas lunas tienen océanos ocultos bajo sus superficies heladas, y quién sabe qué tipo de secretos espaciales se están escondiendo. Pero ya sea Marte, las lunas heladas o más allá, nuestra búsqueda para encontrar vida extraterrestre continúa. Además, estamos comenzando a hallar cada vez más materiales orgánicos en Marte. Y tal vez algún día, finalmente encontremos algunos microbios en nuestro sistema solar. Esperemos que así sea.